Una madre muere con un bebé en su vientre, pero su marido hace algo increíble. Solimán estaba tranquilo, sentado en la sala de espera del hospital en el que se encontraba internada su mujer. El hombre de 40 años esperaba sin preocuparse. Las últimas horas habían sido intensas y cualquier otro en su posición estaría desesperado. Pero Solimán era un hombre de fe. Sabía que estando al lado de Dios, nada malo podría pasar. Y desde que llegó al hospital, se sentó tranquilo mientras oraba por la salud de su mujer y de su hijo. Todo había pasado tan rápido que el personal del hospital apenas había tenido tiempo de solicitarle a Solimán el nombre y la edad de su mujer y el tiempo de embarazo que llevaba. Pero ahora su mujer había sido estabilizada y con más calma se le acercó una enfermera a hacerle preguntas más precisas sobre su esposa. Solimán le explicó todo con lujo de detalles. Le contó que su mujer tenía 41 años, que ya en el pasado había quedado embarazada, aunque no pudo tener el bebé porque sufrió un aborto, pero que hasta el momento no había tenido ningún tipo de complicaciones durante el embarazo actual. Los acontecimientos, de hecho, habían tomado a todos por sorpresa. Janine, la mujer embarazada, había sido una deportista de alto rendimiento. Llegó a ser campeona nacional de patinaje sobre hielo y séptima en los mundiales de la misma disciplina. Actualmente, aunque ya estaba retirada de la competencia, se dedicaba a entrenar a jóvenes patinadoras que querían seguir sus pasos. Hasta el momento, no había interrumpido su trabajo en la pista sobre hielo pese a sus 25 semanas de embarazo. Mientras le contaba todo esto a la enfermera, Solimán dudó por primera vez. ¿Sería acaso él el culpable de todo lo que había pasado por no pedirle a Janine que guardara reposo y dejara de asistir al club de patinaje? No era el momento de dudar, era el momento de aferrarse a Dios aún más que antes y de seguirle contando a la enfermera cómo tuvieron lugar los acontecimientos. Según le contaron los compañeros de trabajo de Janine, la mujer no experimentó ningún síntoma que la delatara. Ese día había llegado a trabajar como de costumbre, feliz y con la buena actitud que la caracterizaba. Pero de un momento a otro, la ex deportista colapsó y se fue al suelo. Afortunadamente, una de sus alumnas estaba cerca de ella e impidió que la mujer se estrellara directamente contra el suelo. La muchacha pudo tomarla entre sus manos y evitar el impacto directo. Entonces llamaron a una ambulancia y a Solimán, que se trasladó de inmediato hasta el hospital, desde el que esperaba hacía 2 horas. La enfermera solo estaba autorizada para decirle a Solimán la verdad. El estado de Janine era delicado, pero seguía con vida. La ecografía que se le practicó por su parte no dio indicios de alguna afectación de la salud del bebé. Al parecer, la criatura seguía creciendo sana y fuerte, pese al estado de salud de su madre. La opinión todavía no oficial de los médicos, que estaban esperando los resultados de otros exámenes, era que Janine había sufrido aquel accidente como resultado de haber forzado su cuerpo en estado de embarazo, cuando lo recomendable a esas alturas era esperar. Las siguientes 2 horas fueron desesperantes para Solimán. Por momentos logró mantener la tranquilidad que lo caracterizaba, aferrarse a su fe y orar con intensidad por la salud de Janine, pero sin proponérselo. La duda que había despertado en su interior comenzó a crecer cada vez más y más, y sin darse cuenta, sus oraciones eran interrumpidas por pensamientos intrusivos en los que su mente los hacía sentirse culpable de la salud de su esposa y de su bebé. Y mientras tanto, solo quedaba esperar. Fueron las horas más largas de su vida, pero finalmente un médico se le acercó con cara de pocos amigos. Era un hombre mayor, con pleno dominio de su profesión. Le explicó a Solimán que el colapso de su mujer no tenía nada que ver con la falta de descanso durante el embarazo, pero que ello no era para nada una buena noticia. Al contrario, si se hubiera tratado de fatiga, bastaría con un poco de descanso para regresar las cosas a la normalidad. Pero los exámenes habían permitido descubrir que Janine tenía albergado en su cerebro un tumor que creció de manera vertiginosa hasta copar todos los vasos sanguíneos y hacerla desmayar. Era extraño que la mujer no hubiera sentido ningún dolor a causa de ello, pero en algunos casos podía ocurrir.
El médico miró al piso con algo de duda y luego, sin más preámbulos, le confesó a Solimán que las posibilidades de supervivencia de Janine eran prácticamente nulas y que para ellos, en ese momento, la prioridad era salvar la vida del pequeño. Solimán quedó devastado. Hubiera preferido escuchar que todo se trató de falta de descanso y sentirse culpable por no haberle insistido a su mujer con que dejara de trabajar las últimas semanas de su embarazo. Así, por lo menos todo habría pasado en cuestión de horas y se habría quedado con un simple recuerdo. Ahora, en cambio, Solimán debía enfrentarse a perder el amor de su vida. A aquella mujer que lo había hecho una mejor persona, que le había entregado todo y a la que le había entregado todo él también. Y debía perderla sin despedirse, sin recordarle cuánto la amaba y sin siquiera tener derecho a dolerla como se merecía, pues las circunstancias lo obligaban a demostrar una fuerza con la que no contaba, ya que todavía estaba en juego la vida de su bebé. Solimán no supo cuánto tiempo pasó hasta que el médico volvió a acercársele. Mientras tanto, él no hizo nada distinto a orar. Repasaba en su cabeza todos los testimonios sobre recuperaciones milagrosas escuchados en la iglesia a la que asistía y se aferraba a ellos como una prueba de que para Dios no hay nada imposible y que sin importar lo que dijeran los médicos, Janine podría sobrevivir. Lamentablemente, el milagro pareció no tener lugar. Un par de horas después, el mismo médico se acercó a Solimán y muy a su pesar, le confesó que se había hecho todo lo humanamente posible, pero no solo Janine, sino también el bebé, habían muerto. El médico, que ya se había hecho una idea de lo mucho que Solimán quería a su esposa, se imaginó que éste se quebraría, que lloraría, gritaría y que tendrían que calmarlo, incluso administrándole sedantes. Ya hasta había informado a la enfermera para que tuviera todo preparado. Pero contrario a lo esperado, Solimán simplemente le pidió el favor que le permitieran despedirse de su amada y de su hijo. Tampoco Solimán entendía por qué no estaba llorando. Era como si una fuerza misteriosa se hubiera apoderado de él y actuara en su lugar, dominándolo y diciéndole todo lo que debía hacer. Ya en el cuarto en que se encontraba Janine, Solimán se arrodilló, cruzó las manos y elevó al cielo la oración más sentida de todas cuantas había realizado en su vida. «Señor», dijo él, «tú que regresaste a Lázaro de entre los muertos, no permitas que me quede solo en el mundo». El médico que presenciaba la escena no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. El monitor médico, donde hasta hacía un instante atrás aparecía una línea plana que daba cuenta de la muerte clínica de Janine, ahora se había vuelto a reactivar. También él, como guiado por una fuerza que lo dominaba, tomó a Solimán por la camisa y lo sacó de la sala. Llamó de urgencia al resto del personal médico y lograron conectar a Janine a una máquina para que su corazón siguiera latiendo, al tiempo que le inyectaron por vía intravenosa altas dosis de esteroides para ayudar a los pulmones del feto a que se mantuvieran trabajando. 2 días después, Janine finalmente murió. Pero el milagro ya había tenido lugar. Los médicos habían contado con el tiempo necesario para mantener con vida a la criatura y realizaron una cesárea post-mortem. Es decir, extrajeron al bebé de la madre muerta por medio de una cirugía y lo mantuvieron con vida en una incubadora, hasta que su salud se hizo lo suficientemente estable como para entregarlo al padre. Solimán sintió en lo más profundo de su corazón la muerte de Janine. Pero más fuerte que su dolor era la gratitud que sentía hacia Dios por el milagro realizado. Él pidió no quedarse solo y fue escuchado, pues la vida le dio la oportunidad de seguir al lado de su bebé, una hermosa niña que heredó de su madre la fortaleza para ganarle a la adversidad y quien Solimán estaba seguro también se convertiría en una gran campeona de la vida. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.